Las civilizaciones y los imperios de la humanidad son paradójicos. Muestran la grandeza y la gloria del ser humano, pero también muestra peor depravación, violencia y crueldad con el prójimo. ¿Qué nos cuenta el libro de Apocalipsis sobre la naturaleza y el destino de los imperios de este mundo? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Después de nuestro tema anterior, supongo que leerás estos 2 capítulos y pico de Apocalipsis con una nueva sensibilidad a la cuestión de la feminización del pecado y del castigo del pecado, que es muy evidente aquí también. Sin embargo, nuestro propósito no es quedarnos allí, sino avanzar en aspectos nuevos de la cuestión del pecado y castigo, la caída de la humanidad y de las sociedades humanas y todo lo que ello conlleva de sufrimiento humano. Entonces se me acercó uno de los 7 emisarios, uno de los que guardan los 7 jarrones para hablar conmigo. Dijo: acompáñame, que te voy a mostrar el castigo de la grandísima puta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los señores de toda la tierra, y del vino de su lujuria se han emborrachado los habitantes de toda la tierra. Dicho lo cual, me arrebató un viento y me dejó caer en un lugar desolado. Entonces vi una mujer sentada sobre un monstruo escarlata repleto de nombres insultantes que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba ataviada de púrpura y escarlata y engalanada con oro y piedras preciosas y perlas. Y en una mano tenía una copa de oro llena de monstruosidades y la inmundicia de sus actos lujuriosos. Y sobre la frente llevaba grabado un nombre que encierra una adivinanza: Babilonia la Grande, colmo de putas y madre de las monstruosidades de la tierra. Y vi que la mujer se emborrachaba de la sangre de los elegidos y de la sangre de los que atestiguan de Jesús. Como me quedé atónito al ver tamaño disparate, me dijo el emisario: ¿por qué te pones así? Te mostraré el sentido de la adivinanza y la del monstruo sobre el que está sentada con sus 7 cabezas y 10 cuernos. Ese monstruo que viste existió y ahora no existe, pero va a resurgir desde el abismo y lleva a la destrucción. Y se quedarán atónitos todos los que viven en la tierra, al menos todos los que no tengan inscritos sus nombres en el libro de la vida desde antes de que se estableciera el mundo, al ver al monstruo que existió y ahora no existe, pero que volverá. Esto solo lo capta el que sea sabio. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está edificada la mujer. También son 7 emperadores. 5 de ellos ya han pasado. 1 de ellos gobierna ahora y el último todavía no ha llegado. Y cuando llegue habrá que aguantarlo un poco de tiempo. Y el monstruo que existió y ahora no existe, este viene a ser también un 8º emperador. Descenderá de aquellos 7 y lleva a la destrucción. Y los 10 cuernos que vistes son 10 señores que todavía no han recibido el imperio, pero le llegará a cada cual su hora para ejercer con el monstruo. Los 10 tienen un mismo plan: entregar su poder y su autoridad al monstruo. Estos son los señores de la guerra y el Cordero los derrotará, porque Él es Señor de señores y Emperador de emperadores. Y los que están con Él son los elegidos y llamados y fieles. Entonces me dice: las muchas aguas que viste sobre las que está sentada la puta son pueblos y gentes y nacionalidades e idiomas. Los 10 cuernos que viste y el monstruo de ellos se rebelarán contra la puta y la asolarán y la despojarán totalmente y se comerán su carne y la incendiarán. Porque Dios ha dispuesto sus corazones para que tengan un mismo plan, a saber, entregarle cada cual su señorío al monstruo hasta que se cumplan las palabras de Dios.
y la mujer que viste es la ciudad grande que tiene imperio sobre todos los reinos de la tierra. Entonces vi otro de los emisarios que descendía del cielo. Tenía una autoridad enorme y la tierra se iluminó con su resplandor. Este gritó con voz potente: ¡Cayó! ¡Cayó Babilonia la grande! Y ha quedado reducida a guarida de demonios, y jaula de toda emanación inmunda, y jaula de toda ave inmunda, y jaula de toda bestia inmunda y odiosa, porque bebieron todas las nacionalidades el vino de sus ganas de fornicar, y los señores de la tierra fornicaron con ella, y los comerciantes de la tierra se lucraron cuando ella se consumía en ansias de lujo. Y escuché otra voz que decía desde el cielo: pueblo mío, salid de ella, no sea que participéis de sus errores, no sea que recibáis también sus castigos, porque sus errores hasta ensucian el cielo, y Dios tiene muy presente lo que ella hace. Dadle lo que ella ha dado, el doble según cada una de sus obras. En el mismo vaso que os obligó a beber, que beba ahora ella el doble. Así como se las prometía felices, sin faltarle nada, asimismo dadle tormentos y desgracias. Porque en su mente ella pensaba: estoy bien asentada como reina, no soy viuda ni conoceré la desgracia. Por ello, en un solo día será presa de sus castigos, muerte y desgracia y hambre, y arderá en el fuego, porque el Señor Dios Todopoderoso es el que la juzga. Y los señores de la tierra, los que fornican con ella y se las prometen felices, llorarán y se golpearán el pecho por ella cuando vean el humo de su incendio. Se quedarán viéndolo desde lejos por miedo a sus tormentos y dirán: ¡ay, ay, gran ciudad, Babilonia, ciudad fuerte, porque en una sola hora te alcanzó tu juicio! Y los comerciantes de la tierra están llorando y lamentándose por ella, porque nadie les compra el género de oro y plata y piedras preciosas y perlas y lino fino y púrpura y seda y escarlata y toda clase de madera aromática y toda clase de objetos de marfil y de madera valiosísima, de cobre, hierro y mármol y canela y especias de la India y perfume y resina aromática e incienso y vino y aceite y harina y trigo y ganado vacuno y ovino y caballos y carruajes y cuerpos y almas de esclavos. Y el fruto de las ansias de tu vida se ha esfumado, toda opulencia y esplendidez se te ha desvanecido y ya nunca las encontrarán. Estos mismos comerciantes que se lucraban de ella se quedarán viéndolo desde lejos por miedo a sus tormentos, llorando y lamentándose y diciendo: ¡ay, ay, gran ciudad, ataviada de lino fino y púrpura y escarlata y engalanada de oro y piedras preciosas y perlas, que en una sola hora se haya echado a perder tamaña riqueza! Y los capitanes y todo el que navega y los marineros y los que trabajan en alta mar se quedaron viendo desde lejos el humo de su incendio y exclamaron: ¿acaso existe algo que se pueda comparar a la gran ciudad? Y se echaban tierra sobre la cabeza y gritaban, llorando y lamentándose. Decían: ¡ay, ay, gran ciudad, donde todo el que tenía un barco en la mar se hacía rico con los precios que pagaba, que en una sola hora haya sido abatida! Alégrate con esto, cielo, y también vosotros los santos y apóstoles y profetas, porque ha juzgado Dios vuestra causa contra ella. Y levantó un emisario fuerte una piedra como de molino grande, y la arrojó al mar, diciendo: así de violentamente será derribada Babilonia, la gran ciudad, de tal suerte que nunca más se encuentre. Y el sonido de arpistas y músicos, de flautistas y trompetistas, ya nunca más se oirá en ti. Y los artesanos de todas las artes ya nunca más se hallarán en ti. Ni se oirá el ruido del molino en ti, ni alumbrará más en ti la antorcha. Tampoco se oirán en ti las voces del novio y la novia, porque tus comerciantes eran los
los más importantes de la tierra, porque por tus hechizos encantaste a todas las nacionalidades, y en ti se derramó la sangre de los profetas y de los santos y de todos los asesinados de la tierra. Al cabo de estas cosas, oí el estruendo de un gran pueblo en los cielos que declaraban: ¡Aleluya! La salvación y el resplandor y el poder son de nuestro Dios, por cuanto sus juicios son verdaderos y justos, por cuanto ha juzgado a la gran puta que arruinó la tierra con sus actos de lujuria, y por cuanto vengó la sangre de sus siervos que ella mató. Y exclamaron por segunda vez: ¡Aleluya! Y que el humo de ella suba por las edades de las edades. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, al Dios y al que está sentado en el trono, diciendo: ¡Amén! ¡Aleluya! A continuación, como suplemento adicional a tus propias conclusiones a que te ha ido conduciendo esta lectura del Apocalipsis, apunto algunas observaciones mías. Como en relación con el libro de Apocalipsis se han popularizado tantas interpretaciones estrafalarias y fantasiosas, lo primero que hay que decir en cuanto a Babilonia, la gran ramera de estos capítulos, es que cualquier lector de este libro en el siglo I después de Cristo entendía perfectamente que se trataba de Roma, más concretamente el Imperio Romano, un sistema político, económico, social y militar de dominación física, psicológica y espiritual de millones de personas. Posteriormente, en la historia del cristianismo, cuando el poder hegemónico del Imperio Romano menguó y fue reemplazado por otras potencias en Europa, Asia y África, se reinterpretó esta escena para darle actualidad frente a otros peligros que se creía que amenazaban la fe cristiana. Y así, hasta hoy. Pero de lo que no puede caber la más mínima duda es que Juan, al escribir estas líneas en la isla de Patmos, y todos sus lectores destinatarios de las iglesias de 7 ciudades en Asia Menor, entendían perfectamente que aquí se estaba hablando de Roma. De la misma Roma que la propaganda oficial pintaba como la gran pacificadora del mundo, la gran patrocinadora de la civilización y la cultura y el comercio y las artes. La Roma eterna, como ya hemos visto que entienden serlo todos los imperios. Esa Roma inevitable en la opinión de todo el mundo, necesaria como única alternativa posible y viable frente al peligro del caos. Las guerras, los alzamientos subversivos y cualquier alteración de la convivencia pacífica, tranquila y civilizada. Solo entendiendo esto, podemos entender el radicalismo revolucionario que supone describir en estos términos tan subversivos a Roma como la gran puta, con perdón, pero esa palabra es la que emplea el ángel aquí. Según se anuncia, su caída no solo es inminente, sino que será celebrada con aleluyas por los justos de la tierra. Lo que aparentemente está en juego, una vez más, es el fin de la civilización y el orden, y el triunfo del caos que el imperio pinta como tan terrible e imposible de contemplar. Lo único que el Apocalipsis no entiende que la caída del imperio conlleve caos, sino todo lo contrario. Será el triunfo final de un orden infinitamente superior, un orden sometido a Dios, por mucho que en la propaganda oficial sean precisamente los dioses quienes promueven y garantizan el orden imperial. El pecado, la caída, es siempre personal. Cada persona personalmente escoge caminos contrarios a la voluntad de Dios, contrarios a lo que su conciencia le indica que sería coherente con un verdadero amor a Dios y al prójimo.
Pero en los cuadros de la caída que estamos viendo es inevitable observar la existencia de una dimensión colectiva de la cuestión del pecado y también del castigo divino, es decir, del sufrimiento humano que es consecuencia de esas conductas. Si Israel yerra el camino y decide poner otro rey distinto que Dios, si Jerusalén traiciona la fidelidad a su esposo divino, y aquí en Apocalipsis, si Roma, el imperio romano, resulta una civilización opresiva, perversa y corrupta, estamos hablando de más que decisiones personales de individuos aislados. Probablemente estamos hablando de más que el cúmulo o la suma de las decisiones personales de todos esos individuos. La personalización de comunidades humanas enteras como seres con vida propia, con capacidad de decisión, de corrupción y maldad y rebeldía contra Dios, más allá de las decisiones del individuo, resulta profundamente cierta, hondamente coherente con la realidad que observamos en la existencia humana. En nuestro mundo presente, el imperio de turno parecería ser el de un capitalismo mundializado, cuyas normas inflexibles son la ley del mercado, la ley de oferta y demanda de bienes y de mano de obra, un darwinismo económico donde sobreviven y prosperan los más aptos, los más fuertes y competitivos. En nuestro mundo, con este imperio presente entonces, nadie ha decidido, nadie ha deseado jamás que cientos de millones de personas padezcan el hambre, o que sufran guerras fratricidas, o que les falte agua potable. Ni siquiera el cúmulo de decisiones personales explica la injusticia y el desequilibrio mundial de recursos y bienes que padece la humanidad. En todo el mundo, cada cual compra aquello que le ofrezca mejor relación de calidad y precio, porque a muy pocos les sobran recursos como para comprar con otros criterios. Las personas nos descubrimos convertidas en consumidores sin habérnoslo planteado y sin que nos lo consultaran. Y a nadie se le ocurre cómo zafarse de esa condición de consumidores en el mercado capitalista mundializado. Los que compramos las zapatillas más baratas y la fruta transportada desde cientos o miles de kilómetros de distancia, o un coche de una de la media docena de fabricantes multinacionales, somos gente de bien, somos personas que no le deseamos mal a nadie. Si nos enteramos que en la fabricación de una prenda de vestir han trabajado niños o esclavos en algún rincón de Asia, preferimos comprar otra prenda, de la que sin embargo tal vez ignoremos su procedencia. Los propios capitalistas de las multinacionales no le desean mal a nadie, salvo a la competencia, pero no en un sentido personal, sino como una sana ambición de superación en el mercado. Cuando se resisten a subir los salarios y cuando deciden cerrar una fábrica y trasladar la producción a un país donde el jornal se paga en monedas, no lo hacen por maldad, sino presionados por la competencia, que también está obligada a reducir costos al máximo. Desde luego, hay personas, a todos los niveles, cuyas motivaciones son perversamente malignas y criminales, que se deleitan en hacer el mal. Pero tales personas son siempre la excepción, no son la norma. Hay algo aquí entonces en el imperio de nuestro propio día que pareciera tener vida propia. Tal vez sean leyes imparciales de la vida económica en un sistema capitalista, pero son leyes que no necesariamente gusten a nadie, ni nadie haya querido que existieran. Son leyes que nadie parece haber legislado racionalmente y que todos, ricos y pobres, a todos nos tienen atrapados en un cepo del que es imposible escapar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí cuando el Creador declaró bueno o incluso muy bueno todo lo que creó? ¿Quién maneja los hilos de nuestra existencia para atraparnos en un mundo tan ruin, tan viciado y corrupto, tan injusto,
que genera tantísima pobreza material y sufrimiento humano en 2/3 del mundo, a la vez que tantísima alienación y soledad existencial en el tercio más próspero del mundo? Nuestros capítulos de Apocalipsis hablan de Babilonia y de la gran ramera como entidad personal, sobrehumana, pecadora, perversa y malvada, que manipula y tuerce y contamina la existencia de todos. En el capítulo 13, el autor expresaba la misma idea, describiendo a Roma como una bestia infernal, por lo inhumano y bestial del orden en que se ven obligados a vivir sus súbditos. Si la Roma del Apocalipsis es una gran ramera, Jerusalén, ya lo hemos visto, antes había sido una esposa infiel, describiendo realidades parecidas de opresión y violencia, y especialmente toda una nación o toda una civilización, en fin, toda una humanidad, vividas a espaldas de la voluntad benigna del Creador. Es así como entendemos que hay una relación directa entre el pecado y el castigo, entre la caída como descripción de nuestro alejamiento de la voluntad de Dios, y la caída como descripción del desastre y la muerte que vivimos la humanidad como consecuencia. Ambas caídas son una misma realidad negativa que sufre la humanidad entera. Pero esa relación no siempre es exacta, ni sigue siempre en cada vida un efecto claro de causa y efecto en la dirección única de desobediencia causa y castigo-efecto. La existencia y actividad de la civilización humana como esposa infiel o gran ramera en relación con Dios antecede a la vida de cada uno de nosotros en particular y permanece después de que se agoten cada una de nuestras breves vidas personales. Nacemos en una sociedad corrupta y somos víctimas del imperio antes de que podamos tomar decisiones conscientes a favor o en contra de Dios, a favor o en contra del prójimo. Nuestras familias ya venían estando caídas desde generaciones antes de nuestro nacer. La sociedad que dio forma a nuestras maneras de pensar y explicarnos la vida ya había caído desde que evolucionó a su configuración actual a partir de otras sociedades y civilizaciones también corruptas y caídas. Las conductas y actitudes que asumimos, aprendiéndolas como por ósmosis, por la porosidad de nuestra interacción con nuestros mayores, nos han dado la forma moral que tenemos y se transformaron, no sabemos bien cómo, en nuestras conductas, actitudes, prejuicios y convicciones personales también. Ni el hijo de una familia senatorial romana de la antigüedad, ni el niño nacido en los países prósperos de hoy día escogieron una vida de privilegio. Bien, es cierto que todos en algún momento hemos tenido que prestar nuestro consentimiento al privilegio. Pero la propaganda del imperio insiste machaconamente que ninguna decisión personal o individual puede cambiar las cosas, que el mundo es así, y que cualquiera que renuncia al privilegio solo puede tener a lo sumo un efecto anecdótico o pasajero. Realmente es tan enorme, abominable e incomprensible entonces su culpa cuando se deja arrastrar por el privilegio heredado. Ni el niño nacido en la esclavitud en Roma, ni los millones nacidos hoy día en países marginados por la economía globalizada y destinados a morir de inanición o enfermedad siendo aún niños, ninguno de ellos cometieron pecados tan abominables como para justificar sus cortas vidas llenas de sufrimiento. Unos parecen heredar el pecado y otros el castigo, porque estamos todos vinculados en la unidad inseparable de una misma humanidad caída en el pecado y en el castigo del pecado, donde el propio pecado es a la vez el castigo, donde ambas cosas son más grandes y más fuertes y más permanentes que ninguno de nosotros en particular. Quizá
la esencia más condenable de todo lo que dice Apocalipsis sobre la gran ramera, es el último elemento de la extensa lista de los bienes con que trafica, capítulo 18, versículos 11 a 13. Aquí se compran y venden almas de seres humanos. Sin embargo, la descripción de la civilización humana perdida en el pecado que tenemos aquí en esta sección del Apocalipsis no resulta pesimista, sino optimista. Hay un tercer sentido para el concepto de caída, un sentido que exploraremos mucho más plenamente en la sección 5. ¡Cayó! ¡Cayó Babilonia! ¡Aleluya! De hecho, como sin duda ya habías notado, este aspecto de la cuestión y la celebración regocijada de los justos ante el hecho de la caída es donde recae el énfasis de estos capítulos. Si la Biblia nos plantea con cruda dureza la realidad de la humanidad caída, no es para enseñarnos una resignación carente de esperanza, ni para que asumamos el fatalismo divertido de comamos y bebamos que mañana moriremos. En general, parecería inevitable al corazón humano admirar la grandeza de las civilizaciones del pasado. Las ruinas monumentales, pirámides, templos, vías de comunicación y la literatura de aquellas civilizaciones, aunque sabemos que en ellas fueron terribles la esclavitud, la violencia de género, las guerras y el expolio de la naturaleza, sin embargo nos parecen auténticamente grandes. Quizá no con la grandeza absoluta y desde luego sin la permanencia eterna que sus creadores imaginaron, pero dignas a pesar de todo de cierta admiración. Nuestra propia civilización también toca cumbres en el arte, la arquitectura, la tecnología, las comunicaciones, incluso en el altruismo y la generosidad ante las catástrofes. Esto es algo digno de meditar. ¿Cómo hemos de compaginar estas dos realidades? Las culturas y civilizaciones humanas son todas caídas y terribles, y a la vez maravillosas, creativas, sublimes y grandes. ¿Tiene esto alguna explicación? Y aquí lo dejamos por hoy. En nuestro próximo y último episodio sobre la caída de la humanidad, haremos algunas anotaciones a partir de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hasta pronto.